Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia y finalmente habrá segunda vuelta. Para ahondar en este y otros temas, estamos junto al analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sofía. Tal como dijimos, habrá segunda vuelta en Colombia en el mes de junio, ¿cierto? ¿En qué pie queda con estos resultados el actual presidente Santos? Santos llega a la segunda vuelta con un poco más de 4 puntos de diferencia respecto a Zuluaga, que es el candidato que representa el pensamiento de Álvaro Uribe, y en esa perspectiva a Santos le va a costar remontar esa diferencia. Primero porque en Colombia hay una alta abstención, cerca del 60%. Sí. En segundo lugar porque si bien es cierto, Santos tiene la maquinaria del Estado para poder cooperar en su campaña política, en definitiva el hecho de que Zuluaga haya logrado remontar las encuestas que lo mostraban siempre en segundo lugar, está también dando cuenta de una suerte de distanciamiento entre el electorado que había apoyado a Santos con su visión liberal, con su visión de paz, con la idea de poder dar algún tipo de resultado, y le está creyendo más a Zuluaga a pesar de todo lo confrontacional que ha sido esta campaña entre hackers para saber el proceso de paz, entre espionaje, etcétera, y eso entre narcos que aparecen también ahí entre medio. Entonces yo diría que en este minuto Zuluaga tiene una buena opción. Sin embargo, dado los altos índices de abstención, es difícil pronosticar un resultado, si va a ganar realmente Zuluaga o si finalmente lo hace Santos. Probablemente la segunda vuelta va a ser bastante estrecha, va a ser una, de aquí a junio, cuando va la segunda vuelta, en definitiva, va a ser una campaña muy peleada y muy dura. No va a haber un ganador así por masacre, digamos, alguien que sea una victoria aplastante. No, incluso en Colombia recordemos que habían 5 candidatos, finalmente a raíz de toda la confrontación y lo dura que había sido la campaña en ambos candidatos, se pensaba que Peñalosa, que es el tercero en términos de apoyo popular, podía haber capturado votos disidentes, ya sea de Zuluaga y Santos, y eso no sucedió. Finalmente los 3 candidatos quedan con una votación bastante menor, bastante distanciado de estos 2 candidatos, y eso da cuenta de un proceso de polarización en Colombia que va a ser muy complicado para quien gane posteriormente, sea Santos en su reelección o Zuluaga en su primer mandato, bastante difícil poder manejar y conducir en el Estado colombiano. Guillermo, ¿cuáles serían las claves entonces para poder ganar en esta segunda vuelta? Acá en lo que revisamos en el diario, ¿cierto? Dice que va a ser clave el tema de las alianzas que se hagan. Sin lugar a dudas, pero esas alianzas no van a ser gratuitas, y esas alianzas en la práctica implica para Santos darle credibilidad al hecho de que la paz con la FARC realmente va a tener un resultado concreto para Colombia. Recordemos que el proceso de paz que se inició ya hace algún tiempo iba a terminar en noviembre del año 2013. Eso, como ya es obvio, no sucedió. Recién vamos en el punto 3 de 11 puntos que tienen que abordar el proceso de negociación. En ese sentido, Zuluaga ha vuelto a colocar sobre la mesa la seguridad democrática que había planteado Uribe en su mandato, y ha ido también dando cuenta de que la paz es imposible mientras las FARC no abandonen completamente la violencia. Y es ahí probablemente el primer punto que va a determinar qué alianzas son posibles con los otros candidatos en términos de poder ir sumando justamente propuestas que ellos tenían para poder generar las condiciones para un proceso de paz. Zuluaga no está por la guerra, Zuluaga está por una paz que tenga límites mucho más concretos respecto a los derechos o a las posibilidades que se le va a dar a la FARC. Y en esa perspectiva, Zuluaga está por penalizar la FARC, pero de ahí a empezar a negociar. Que vaya a atacar a las FARC así directamente. Lo otro importante en Colombia es el tema económico, es decir, el tema de la desigualdad, como pasa en varios países de América Latina, es un tema central dentro de la campaña, y es ahí donde Zuluaga puede que tenga más credibilidad, toda vez que Santos no ha logrado resultados concretos desde el punto de vista económico. Y eso yo creo que va a ser un segundo elemento. El tercer elemento, que no es menor, es la transparencia de cada uno de ellos, en términos de que uno de los temas que está afectando hoy día a Colombia es la corrupción. Y probablemente es ahí, con esos 3 elementos, donde se va a ir configurando el mensaje y la línea fuerza de cada uno de ellos. 1, sumando aliados. 2, estableciendo cómo va a ser la construcción de la paz. Y tercero, fortaleciendo la democracia con mayor transparencia y mayor participación. Guillermo, tuvimos un fin de semana con bastantes noticias, no solo aquí en la región, sino también en el viejo continente, ¿cierto? Ya vimos las elecciones del Parlamento Europeo, donde lo que llamó la atención acá fue un importante avance de los partidos de ultraderecha, ¿cierto? Y de los euroescépticos, llamados euroescépticos. ¿Qué consecuencias podría traer esto entonces para la Unión Europea? Para quienes nos están viendo en televisión, es bueno que sepan de que la elección del Parlamento Europeo es francamente muy importante. ¿Por qué? En primer lugar,
Porque el universo que fue convocado a votar son todos los habitantes de los países que componen la Unión Europea. Es decir, 27 países. 27 países, lo cual suma un poco más de 510 millones de habitantes. Todos ellos estaban convocados a votar. Cada uno votaba por coaliciones que iban de centro derecha, como la Popular, por ejemplo, que tiene la mayoría, los socialistas, los liberales demócratas, los verdes y la izquierda, que son las 5 grandes coaliciones que había en el Parlamento Europeo. Y en virtud de eso, este ejercicio democrático se convirtió en un examen en cada país, donde cada país tuvo que enfrentar los resultados de la coalición que se fue votada. Claro. Y eso significa que en la práctica, en Francia, el gobierno de Hollande quedó cuestionado profundamente con un socialismo que logra recién un 13,6% de la votación frente al nacionalismo de Marine Le Pen, que obtiene un 26%. Y nuevamente golpeado Hollande porque ya había sido golpeado en las elecciones municipales. Así es, y acababa de hacer cambio de gabinete. En virtud de eso, entre el domingo, ¿no es cierto?, y el lunes se plantea la idea de poder llamar nuevas elecciones legislativas, adelantarlas para poder dar cuenta de la nueva configuración electoral dentro de Francia. El gobierno dice que no. Hollande también dice que no va a renunciar, y Francia decide enfrentar con lo que tiene esta suerte de crisis ideológica. Pero lo mismo pasa en Grecia, lo mismo pasa en Dinamarca, lo mismo pasa en Finlandia, lo mismo pasa en Italia. Varios países quedaron sorprendidos con una representación populista que es pragmática en realidad, que te promete todos los problemas complejos en forma simple. ¿Requieren más educación? Subamos los impuestos. ¿Requiere mejor salud? Que si rebajemos los sueldos. Todo va en forma simple. Ese es el populismo europeo que hoy día está presente, versus el nacionalismo que diga, mire, los grupos nacionalistas tienen este discurso más o menos: todo lo que nos pasa es por culpa de los inmigrantes. En consecuencia, lo que hay que hacer es cortar toda la ayuda a los inmigrantes. Y medio escépticos también a esta alianza, de esto llamado la Unión Europea, y algunos que no quieren que continúe. Exactamente, porque los euroescépticos, están tanto los populistas como los nacionalistas, dicen, todo esto no ha pasado porque hemos juntado muchos países de la Unión Europea y somos muchos países, pero somos bastante distintos. Bastante desiguales. Entonces tenemos países como Grecia que se gastan todo sin aportar nada. Tenemos países como Alemania que hacen bien todo el trabajo. El motor de crecimiento. Y tenemos una serie de otros países que estamos pagando con los impuestos los desastres que hacen los otros. En consecuencia, la Unión Europea no nos está sirviendo porque no me está dando mayor bienestar. Y es ahí donde viene justamente un problema donde al final del día, de los 500 y tantos representantes que tiene el Parlamento Europeo, un tercio corresponde a esta categoría, o sea, populista, nacionalista, euroescéptico. Que no es menor. Que no es menor porque es una minoría activa, que tiene la capacidad de influencia. Y los otros 2/3 corresponde a las visiones tradicionales, el socialismo y la centroderecha, que ninguno de ellos tiene capacidad de poder dominar el Parlamento por sí mismo, por lo tanto tiene que obligatoriamente ir a alianzas. Y en esa perspectiva, el Partido Popular o la Alianza Popular, que es la centroderecha, que tiene la mayoría en escaños, aun cuando perdió bastante de la elección 2009 a esta, tiene que empezar a mirar con quién hace alianza, pero no tiene mucho donde mirar. Tiene que empezar a negociar. Claro, pero no tiene mucho donde mirar. Los únicos que tienen alguna posibilidad de generar alianzas son los socialistas, que podrían hacerlo con los verdes, con la izquierda o con los liberaldemócratas. Pero eso también sería bastante complejo porque es un camino que se sabe cómo comienza, pero no cómo termina, en virtud de las presiones que va a tener de estos grupos minoritarios. El mundo ideal para Europa probablemente sería que los populares, la Alianza Popular y los socialistas hicieran una alianza de gobernabilidad. Exacto. A raíz de todo esto que estamos diciendo es que las decisiones van a quedar en los primeros ministros y en los presidentes de los países miembros de la Unión Europea respecto a cómo se va a hacer. Y ya no importa tanto el nombre, sino que también el programa. Eso lo ha planteado Angela Merkel, y ya en esta semana, mañana martes, va a haber una cena en Bruselas justamente para poder abordar este tema, y probablemente las negociaciones van a seguir. Pero hay un tema en el cual la gobernabilidad de la Unión Europea hoy día aparece sometida a un impacto importante en términos de lo que puede suceder o no. Guillermo, y otro tema que comentábamos antes de lo mismo va a ser el tema de la elección del presidente de la Comisión Europea, ¿cierto? Tú me decías que ahora tiene un escenario más complejo, porque antes se hablaba que podría haber sido Jean-Claude Juncker, ¿cierto? El presidente. Exacto. Jean-Claude Juncker, que es un social cristiano en el fondo, aparece como el que tiene la mejor posibilidad todavía. El favorito, claro, en este momento. Porque tiene los escaños. Él representa a la Alianza Popular, que es la coalición de centro-derecha, con más de 50 partidos centro-derecha de toda Europa, y tendría la posibilidad. Sin embargo, eso va a depender de un acuerdo político. Hoy día la Unión Europea es muy importante porque este Parlamento, al tener una comisión que va a ser precedida, todas las decisiones que tome el Parlamento Europeo son vinculantes para los países.
En consecuencia, todos hoy día están en la cesión plena de soberanía, o por lo menos una parte de la soberanía, para que sea el Parlamento Europeo lo que decida lo que va a pasar en cada país. En consecuencia, eso ya genera una desconfianza cuando aquellos que son euroscépticos o que no ven la Unión Europea como una solución de desarrollo, exacto, están justamente en el corazón de donde se toman las decisiones y pueden influir o pueden presionar en determinado sentido. Y es ahí donde yo diría está uno de los problemas mayores que hoy día enfrenta la Unión Europea. Sin embargo, esta Unión Europea que va a tener que resolver este problema también tiene que insertarse en lo que pasa a nivel mundial. No pasa desapercibido lo que pasa con China y con Rusia, ni con China ni con Estados Unidos. Claro, ni Rusia ni con Estados Unidos. No puede quedarse aislado. Digamos. Claro, y por lo tanto uno de los elementos que consideramos que se va a marcar la pauta de la gobernabilidad de la Unión Europea es si efectivamente el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue adelante o no, o se detiene. Si sigue adelante, quiere decir que han logrado la gobernabilidad necesaria para poder profundizar justamente la Unión Europea dentro de una alianza que es mucho más estratégica con Estados Unidos y que daría ya los lineamientos claros al resto del mundo. Guillermo, ahora nos trasladamos a Ucrania, ¿cierto? Donde ayer tuvimos las elecciones presidenciales y finalmente ganó el llamado el rey del chocolate, el magnate Petro Poroshenko. ¿Cómo se ve con este triunfo las relaciones entre Ucrania y Rusia? Yo diría que todavía no se ven, todavía bueno, el presidente electo, claro. Y la verdad es que es bueno verlo de esa manera porque Poroshenko, que hoy día tiene calidad de presidente electo, y la primera buena noticia es que ganó primera vuelta. Eso quiere decir de que él tiene una potestad para poder empezar a negociar con mucha legitimidad y mucho apoyo. Y en esa perspectiva, Poroshenko gana dentro de un abanico de 18 candidatos. Poroshenko da cuenta de que su propuesta es una propuesta razonable, es creíble, es una propuesta que va en el camino correcto que quieren los ucranianos, y eso le permite a él mantener algunos lineamientos que han sido aceptados por todo el resto. Primero, que él es pro-europeo. Es decir, que va a mantener la buena relación con Europa. Lo segundo, que a su vez también quiere mantener una buena relación con Rusia. Al menos negociar con Moscú. Exactamente, cosa que Rusia también agradece. En tercer lugar, él desea terminar con todo lo que es la corrupción y incorporar a todas las zonas, áreas de Ucrania a una Ucrania unida. Y con ello también está diciendo de que Ucrania va a seguir siendo un Estado unitario. Y si logra realmente construir las alianzas políticas para tener un parlamento que le apoye en todo esto, definitivamente Poroshenko va a poder ir a Bruselas o a Europa a buscar los 35 mil millones de euros que necesita para darle viabilidad justamente a Ucrania, que está al borde de la bancarrota. Guillermo, y también para él seguramente va a ser clave las propuestas que haga para terminar con el conflicto que está ocurriendo en el este de Ucrania. Va a ser clave. Si él logra efectivamente, como lo ha planteado, viajar a esa zona para poder conversar, dialogar, en el fondo negociar con los grupos prorrusos en términos de que ellos tengan un espacio de desarrollo, no sean acosados y se incorporen a Ucrania sin perder su vínculo cultural con Rusia, Poroshenko estaría, yo diría, asegurándose un muy buen inicio de gobierno, y con eso también pues, le haría mucho oxígeno, toda vez que toda esa zona del este, que es una zona industrial, corresponde más o menos al 30% del PIB de Ucrania. En consecuencias, ahí Poroshenko estaría francamente en una situación ideal. Vamos a ver qué es lo que sucede porque estamos recién empezando a ver cómo se va a mover y cómo es aceptado él dentro, particularmente de los propios ucranianos. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las elecciones presidenciales en Colombia, en Ucrania y también del Parlamento Europeo. Gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.